buenas a todos. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo dedicado un poco más a bricolaje que a las plantas. Bueno, voy a enseñaros cómo hacer un torno, como veis aquí ya está hecho, un torno para hacer macetas redondas. Entonces, bueno, como veis ya está terminado, ahora vamos a ver la elaboración. Y bueno, sí quería comentaros que en este vídeo solo vamos a ver cómo se hace este torno. Es una idea, yo he aprovechado materiales que tenía, quiero que sirva como idea. No intentéis copiar exactamente porque cada uno dispondrá de los materiales que tenga o de la maquinaria que tenga y pueda, pero que bueno, sirva como idea de cómo elaborarlo y nada. Espero que os guste y os sirva para algo. Deciros que bueno, si queréis ver cómo funciona luego el torno, cómo ejecutarlo para hacer las macetas, os recomiendo que vayáis al canal de YouTube Masaru Bonsai y ahí Gabriel tiene un vídeo, bueno, tiene dos, tiene la primera parte y segunda, digamos, de cómo hacer la maceta, luego cómo la pinta, que os recomiendo que vayáis a ello y así veréis cómo funciona el torno. Como veis, el torno de él se parece, pero tiene la misma funcionabilidad, pero son distintos porque cada uno aprovechamos los materiales que tenemos. Bueno, aquí veis que, para que os sirva de idea, esta sería la plantilla del perfil, bueno, está un poco torcida, voy a enderezarla, el perfil de la maceta. Ahí pongo el fondo negro para que la veáis. Sería el perfil de la maceta dada la vuelta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, sería, bueno, se me ha caído, lo que es el perfil en la otra plantilla de la maceta, de la parte interior de la maceta. Bueno, está mucho mejor explicado en el vídeo de Masaru Bonsai, ahí podéis ver cómo se ejecuta. Yo aquí os voy a explicar pues cómo he hecho el torno, ¿vale? Que como veis funciona perfectamente. Bueno, como veis aquí tenemos ya todo lo que es las piezas. Aquí tenemos la plancha de metacrilato, que será la base de todo el conjunto. Y voy a ir montando para que veáis cómo se montaría. Entonces llevamos este eje, hemos hecho la rosca que tenía en la punta, es un eje.
le roscamos aquí. Se puede usar pues cualquier tornillo que compréis grande si no tenéis posibilidades de fabricarlo. Una vez que hemos roscado, en el tubo que habíamos hecho un tubo con una regleta hecho con la ranura, ¿vale? Pues es el que vamos a meter aquí, que es el que va a hacer que gire el torno, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto montado, cogemos la otra regleta, irá montada aquí con el tornillo y la tuerca. Yo os recomiendo que pongáis, en vez de tornillos como este que he puesto yo de cabeza Allen, pues de los que hay de palometilla, que los tengo pedidos en la ferretería, que son yo los cambiaré ya. Yo he usado de métrica 10, pero bueno, podéis hacer de 8. Esta regleta también os recomiendo que, bueno, ya luego si queréis alguno que esté interesado en los planos, no tengo ningún problema, me lo pedís aquí y me dejáis un correo electrónico y yo os mando los croquis de los planos en lo que yo me he basado. En este caso esta ranura me he quedado un poco corto, la voy a tener que ampliar hasta aquí un poco para que me dé más juego a hacer macetas más grandes y más pequeñas. Pero bueno, ha sido un fallo de diseño. Tengo dos opciones, o alargar esta regleta o quitar con la radial la soldadura, cortar y volver a soldar, porque al final ha quedado muy largo. Pero bueno, en los planos que os voy a dar a vosotros, el que lo quiera, os lo daré ya corregido, ¿vale? Y bueno, sería montar aquí con el... Lo voy a dejar así medio suelto porque con una mano estoy agarrando el móvil, porque no tengo trípode tan alto. Entonces aquí luego pondríamos ya lo que es la plantilla de la maceta en sí. Las plantillas yo, si veis, bueno, es que el fondo aquí, como es transparente, si os fijáis la plantilla es de metacrilato que yo he podido conseguir. Si conseguís metacrilato lo recomiendo porque luego a la hora de limpiarlo, con el tema del cemento, eso es mucho más fácil. Y bueno, para trabajarlo también con cualquier sierra de calar, le hacéis el perfil y luego con una lima y lija vais perfilando ese acabado y queda bastante bien. Y aquí lo mismo, pues bueno, se queda aquí con un tornillo, ¿vale? Con el tornillo y la tuerca, y luego ya lo corremos, le ponemos a la altura que queramos y así podemos conseguir mayor o menor diámetro de maceta o mayor o menor altura. Y bueno, perdonad por el montaje así un poco porque no tengo el trípode aquí alto, entonces bueno, pero creo que queda bien claro cómo es, ¿de acuerdo? Y nada, lo dicho, que si queréis los planos me lo pegáis y ya os digo, mirar en el canal de Masaru Bonsai, que ahí queda muy bien cómo luego usarlo. Y así podéis ver cómo se hace maceta en los dos vídeos que tiene uno donde hace maceta y en el otro veis cómo las pinta, con una recomendación y unos consejos bastante interesantes. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os parece interesante, pues os suscribís al canal y nada, que cualquier sugerencia me decís, por aquí ando. Venga, saludos, cuidaros.